Hola amigos e amigas, aquí estamos retomando as charlas con Manuel despois de 3 semanas nas que o meu pai non puido facer as charlas. Hoxe aproveitamos para responderlle o historiador lucense Adolfo de Abel Vilela, que lle preguntaba ao meu pai como atopou o Lugo urbano e social cando chegou no ano 1980 e ao mesmo tempo preguntarlle como se adaptou de grandes cidades nas que viviu, como Bos Aires, Montevideo, Barcelona ou Madrid, como se adaptou a unha cidade pequena ou mediana como Lugo. La explicación sería muy fácil, recordando a Atahualpa Yupanqui, cuando decía casas más, casas menos, igualito que Santiago. En realidad, mi vida no comienza o no termina en Buenos Aires. Yo nací, me crié y a los 22 años me fui de Buenos Aires, aunque retornaba casi todos los meses, al Uruguay, fui al sur de Brasil, etc. Es que he conocido pueblos pequeños, medianos, grandes ciudades, y llegué a Barcelona, Madrid, etc. Y arribé a Lugo, y me encontré con un Lugo que en aquella época el plano urbano estaba relativamente descuidado, algo de lo que se ocupó justamente desde ese tiempo Adolfo de Abel Vilela, con sus trabajos de archivo minuciosos para rescatar las grandes casas que existen dentro de Lugo, o que existieron durante siglos en Lugo, y promoviendo lo que fue el reencuentro con un Lugo más vistoso, ¿no? Bueno, junto a ese Lugo urbano, la gente sigue siendo aparentemente la misma. En realidad el carácter de Lugo no se ha modificado tanto en 45 años que llevo aquí, ¿no? El carácter de Lugo siempre ha sido amistoso, amigable, no tiene nada de pedante ni de lo que muchas otras ciudades disponen abundantemente, ¿no? Lugo es muy natural y es muy agradable en ese aspecto. Pero ese Lugo se enfrentaba con mi memoria histórica del Gran Lugo, el Gran Lugo que no podía olvidar que no era solamente la muralla romana, que era un ejemplar único en el mundo, que ya de por eso en sí ya significaba demasiado, sino que Lugo era la ciudad más antigua de Galicia, la primera capital, la metrópolis venerable, como le llamaba Afonso II el Casto, 800 años después de Roma, ¿no? 832 años cuando inauguró el camino primitivo, que en ese momento era el camino de Oviedo, pasando por Lugo a Santiago, ¿no? En realidad, el Gran Lugo había desaparecido, borrado por la historia, o borrado, como posiblemente podían decir filósofos que en ese momento leía franceses, que hablaban de los grandes discursos que habían tergiversado la historia y que por lo menos alguno de ellos reivindicaba el origen. Y el origen de Galicia estaba en Lugo, algo que todavía hoy pareciera ser que quieren discutir no solo en España, sino en el resto de Galicia, sin pretensiones, simplemente que la primera ordenación geográfica, jurídica, política, militar y religiosa de Galicia se efectuó cuando Lugo era la capital del conventus lucenses, ¿no? Ese choque provocó en mí la necesidad de no ser el gestador, sino el acompañante de la gestión de un resurgimiento de Lugo que aún sostengo 45 años después y que ya noto que existen muchos jóvenes historiadores, sociólogos, que se están ocupando del tema mucho más abundantemente que yo. Pero la pretensión de base fue aquella mía, junto con el primer fracaso, que fue el Ateneo que quise crear como los Ateneos a nivel universal, pero aquí se había convertido en un gallinero político
y así terminó en pocos meses. La intención mía era darle un giro al lenguaje y a las proposiciones y a las críticas, ¿no? Por ejemplo, en el campo que José de Cora me facilitó, junto con su mujer, porque en aquella época la cercanía de ambos intelectualmente hacia mí se correspondía, ¿no? Era la gestación de el cambio que se necesitaba en la crítica de cine, en la crítica de arte, en la observación de los espectáculos, en la calificación de los espectáculos. En resumidas cuentas, darle un giro a la posibilidad que se me brindaba en el periódico. Eso para mí generó una ilusión porque me comprometía como persona y posteriormente me implicó tanto que formé familia, ¿no? Lo cierto es que una de las grandes resistencias que tuve fue que se consideraba no José de Cora y Teresa Cierto, sino algunos otros que andaban rondando la zona, que manifestaban que yo escribía para el país, ¿no? O el mundo, ¿no? Cuando estábamos en Lugo. La gente en Lugo no era de otro planeta. La gente en Lugo leía El Mundo, leía Diario 16, leía El País, ¿no? Y leía El Progreso, ¿no? Y mi lenguaje era tan accesible como cualquier otro, pero respetuoso con la mentalidad de Lugo, algo que siempre sostuve, ¿no? Lugo tenía un nivel intelectual mayor del que se presuponía y mayor del que le concedían, ¿no? Bien, todo eso puede significar, no sé, a grandes rasgos, mi integración inicial en ese Lugo que aparentaba gris, pero que ya apuntaba como para cambiar. El cambio se había producido en toda España, parte de Galicia, y Lugo estaba como esperando, ¿no? En esa espera, yo todavía sigo, con 90 años, esperando y compartiendo con los jóvenes que todavía pretenden ese gran cambio de Lugo, porque Lugo tiene que finalmente hacer su resurgimiento. Vémonos a próxima semana.